Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de Mateo. Estamos estudiando poco a poco el Evangelio de Jesús según Mateo. Hemos visto episodios donde hemos podido pintar un panorama del contexto histórico, literario, qué está sucediendo ahí aún en la geografía, física, diferentes posiciones que personas tenían, para que podamos entender qué está sucediendo en este mundo en el cual estamos entrando cuando leemos el Evangelio de Mateo. Entonces, ahora sí ya estamos viendo diferentes pasajes. Si no han escuchado esos episodios, les animo a que los escuchen. Y hemos pintado la estructura y el panorama de todo Mateo. Y después en nuestro último episodio y vimos la introducción. Pero nada más para recordarles a aquellos que quizá no han escuchado por un rato, o si ese es tu primer episodio, bienvenido. Mateo está dividido en sí en 5 enseñanzas grandes que tienen un paralelismo con Moisés y otras cosas que hemos mencionado, pero estas 5 enseñanzas los hemos llamado anunciando el reino, trayendo el reino, la respuesta al reino, la expectación del reino y el choque de los reinos. Y antes de las 5 enseñanzas vemos la introducción, que es lo que cubrimos en nuestro último episodio, y después de estas 5 enseñanzas vemos la conclusión, donde termina Mateo con la crucifixión y resurrección de Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la primera enseñanza, que es anunciando el reino. No vamos a poder cubrir todo, porque esto cubre el Sermón del Monte, que lo que a mí me gusta llamar el mejor sermón que ha existido en toda la historia. Pero hoy vamos en sí cubrir el capítulo 4 de Mateo, que vemos aquí el comienzo del ministerio de Jesús, la introducción al Sermón del Monte, que veremos después. Y entonces, bueno, hay varias cosas aquí que podemos cubrir, pero empieza el capítulo 4 de Mateo, donde terminó obviamente la historia en el capítulo 3 del bautismo de Jesús. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, que es una figura tan importante. Se escucha la voz del Padre del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y después el versículo 1 del capítulo 4 empieza: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, el ministerio de Jesús aquí comienza con la tentación en el desierto. Entonces, Doc, ¿hay algo más que quisiera decir para empezar esta conversación? ¿O qué pensamientos quisiera añadir acerca de esta primera parte de la tentación en el desierto? Pues en realidad, gracias por leer esa parte del versículo, porque es muy importante, que nos puede ayudar en esos momentos de dudas, en esos momentos en los cuales sentimos que vamos a tirar la toalla y no merece la pena seguir a Jesús. Fijémonos, como dijiste, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. En otras palabras, que el Espíritu Santo estaba con Jesús. Jesús no estaba solo. También en Lucas notamos esas palabras exactas también, que fue el Espíritu. En otras palabras, esta tentación, este momento en la vida de Jesús, él no estaba solo. Como el Hijo de Dios entendemos claramente que él es 100% Dios y 100% ser humano. Pero aquí vemos el rol, aunque un poquito calladito, para decirlo de una manera, ¿verdad? Porque no es muy espectacular, del Espíritu Santo. En otras palabras, que el Espíritu Santo está con Jesús. Y cuando nosotros, si hay algo que creo que podemos añadir y aprender de esto, es que cuando nosotros somos tentados, porque todos somos tentados, creo que es importante admitir eso. Hay veces que se espera que un líder religioso o un pastor o aún un creyente es un superhombre, ¿verdad? Un superman. Que no, esas cosas no me pasan a mí. No, todos somos tentados. Y notamos aquí que fue el Espíritu, y nosotros como creyentes también tenemos el Espíritu Santo y acceso al Espíritu Santo. Solamente quería subrayar eso un poquito, como la introducción que aquí nos
nos lleva Mateo, y vamos a mirar la tentación de Jesús, porque es algo muy importante. Cuando comienza, ¿verdad? Dice aquí primeramente en verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Creo que es algo muy normal que cualquier persona que lea esto diga, mira, ¿cómo puede ser? 40 días va a tener hambre, muy normal. Y fijémonos, una de las cosas que creo que Mateo subraya también como un tema es que Jesús es mayor que Moisés. Y no nos olvidemos que la Biblia dice claramente que Moisés también fue tentado y fue por 40 días y 40 noches. Él estuvo en el desierto, ¿verdad? Por 40 días y 40 noches. Y entonces es importante que nosotros veamos que Jesús es tentado, pero porque alguien es tentado no significa que uno peca. Quiero que eso se estabilice en la cabeza de todos nosotros, porque hay veces que hay confusión, porque uno es tentado, en otras palabras, soy tentado, he pecado. No, porque la Biblia dice claramente que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó exactamente. Y entonces, aunque nosotros seamos tentados, sin embargo, al mismo tiempo, podemos decir no al pecado por la obra del Espíritu Santo. Y entonces vamos a comenzar aquí, ¿verdad? En el verso 3 y acercándose, en mi traducción dice el tentador, ¿verdad? Y hay otras que dicen el diablo o Satanás, pero el tentador, fijémonos aquí, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación aquí en Mateo, en cuanto a Jesús, tenía que ver con los apetitos. En otras palabras, ¿quién no tiene hambre después de 40 días de ayunar? Pero sin embargo, fijémonos cómo Satanás también intenta, tanto en Jesús como a nosotros, meter en nuestro corazón la duda. ¿Por qué digo eso? Porque fíjense en las palabras, si eres hijo de Dios. En otras palabras, Satanás sabemos y entendemos claramente que él sabía quién era Jesús. Pero intenta esa duda, si eres, por si acaso, quiero que tú me muestres, ¿verdad? Si eso puede ser posible, porque si eres el Hijo de Dios, puede hacerlo, no hay ningún problema. En otras palabras, que Jesús se rindiese. ¿Y cuál era la señal que le pidió? Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero fijémonos otra vez la respuesta de Jesús en el verso 4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fijémonos la importancia de esto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, notamos como aquí él usa la palabra, las escrituras, para combatir esta tentación. Y él está citando, y las tres tentaciones, él cita el libro de Deuteronomio otra vez. Este es el capítulo 8, si me recuerdo bien. Y entonces aquí, en vez de Jesús podía decir, mira, déjate de tus tonterías, déjate de todas esas cosas, yo tengo la autoridad y yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, prefirió citar la palabra de Dios. En otras palabras, le dio una clase de escuela dominical aquí a Satanás, si me permiten decirlo, ¿verdad? Y vamos a fijarnos en la segunda tentación, ¿verdad? La primera era contra los apetitos. Segunda, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, verso 5, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, fijémonos, si eres hijo de Dios, tratar de meter o causar la duda, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra.
Y vemos como aquí Satanás tenta a Jesús, pero aparte cita un salmo. ¿Qué significa esto para nosotros? Entendemos, ¿verdad?, que Satanás es el padre de las mentiras. Pero aquí usa y cita el Salmo 91, pero lo cita de una manera equivocadamente para engañar. Y eso es lo que Satanás hace con muchas sectas hoy en día. Y entonces notemos aquí la importancia como él se vuelve un poquito religioso y cita la Biblia, perdona. Pero fijémonos otra vez la respuesta de Jesús. Verso 8. Otra vez el diablo lo llevó a perdonen. Y Jesús, verso 7. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Citando Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Vamos a resumir esto un poquito. Satanás tenta a Jesús. Jesús le responde la primera tentación con la palabra de Dios. Satanás se vuelve un poco religioso y le cita la Biblia. Y fijémonos cómo otra vez Jesús le cita otra escritura de Deuteronomio. Y finalmente, verso número 7. Verso número 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En otras palabras, el poder. Entonces Jesús le dijo, todo esto te daré si te postras y me adorarás. Fijémonos. Lo que buscaba que Jesús hiciese sería la blasfema más grande de todo, que sería adorar a Satanás en vez de adorar a Dios. Y que Jesús convirtiese a Satanás como su ídolo, para decirlo de una cierta manera, y se postrase y adorase a Satanás. Pero sin embargo, otra vez notemos la tercera vez cómo Jesús responde. En el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Tomó autoridad sobre Satanás, porque escrito está, otra vez, dice lo mismo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Citando a Deuteronomio otra vez. ¿Qué podemos aprender de esto? La importancia, primeramente, de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios. En medio de tentaciones, dificultades, el recurso que tenemos, aparte del Espíritu Santo, como vimos cómo el Espíritu Santo estaba con Jesús en medio de la tentación, también es la palabra de Dios. Y notamos eso, ¿verdad? Y verso 11 dice, el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Oh. No sé si hay algo que quieres, ¿por qué no compartes algo, tus pensamientos también en cuanto a esto? Porque creo que es importante que nuestros oyentes y amigos que nos escuchen entiendan la victoria que tenemos en la palabra de Dios y en Jesucristo. Sí, no, nada más resaltar lo que usted ya dijo bien, que aquí el ataque es contra la identidad de Jesús. A ver, si eres el Hijo de Dios, y la pregunta otra vez de, ¿será que lo que Dios dijo es verdad? Porque como vimos al final del capítulo 3, eso es lo que Dios, el Padre, dice. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y llega luego Satanás a decir, a ver, si eres, demuéstralo. Esa misma mentira de duda que la serpiente le da a Eva en el jardín en el capítulo 3 de Génesis. Esa duda del carácter de Dios, de la palabra de Dios, de la confianza de Dios. Después en Juan vemos que el Espíritu Santo es el que viene a traer convicción sobre el pecado de no creer en Jesús. Entonces, a la raíz a veces de todo el pecado es esta duda en el carácter de Dios, de que Él no es suficiente, de que Él no es bueno, de que Él no es confiable, de que Él no es real. Pero como dices aquí, Jesús pudo haberle dicho, cállate y vete, porque tiene todo el poder de Dios, pero Él decide pelear esta batalla como ser humano, porque Él es 100% Dios y 100% ser humano, y mostrándonos, yo creo, cómo hacerlo nosotros también, usando las Escrituras
como nuestra base, como nuestra espada, como nos dice Efesios capítulo 6. Pero para mí lo más interesante de esto es que este es el comienzo del ministerio de Jesús. Después de su bautismo y lo que Juan el Bautista ha hecho, así comienza el ministerio de Jesús, con una pelea espiritual, Muy bueno. con una batalla que él gana, demostrando que parte del propósito por el cual Jesús vino y fue encarnado es para destruir a Satanás. Aquí el diablo es el enemigo que va a ser destruido. Jesús va a ser victorioso en la cruz y en la resurrección sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás. Y aquí el comienzo del ministerio de Jesús está ya de una vez dejando este propósito muy claro de que el reino de Dios está viniendo, y bueno, veremos esto después con el choque de los reinos, pero a confrontar el reino de la oscuridad, para confrontar la autoridad, entre comillas, que Satanás tenía, porque él le va a arrebatar las llaves, él le va a quitar la autoridad y lo va a atar después. Entonces, tan clave para mí de que esto no solamente es una historia que dejó ahí nada más porque es interesante Mateo, sino es muy intencional porque él pone esa historia al comienzo del ministerio de Jesús. Y de ahí, bueno, Jesús va a Galilea y va a empezar ahora a llamar a sus discípulos después de que está predicando el evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hicimos un episodio sobre lo que significa el reino de los cielos, pero ¿qué nos puede decir, Doc, sobre esta siguiente parte del que está predicando aquí en Galilea y después el llamamiento de sus primeros discípulos? Pues varias cosas en realidad. Es que estos pasajes son tan ricos, ¿verdad? Pero notamos Galilea era su base de operación, para decirlo de una cierta manera, ¿verdad? Entonces ahí también sus discípulos, la mayoría, eran de Galilea. Y entonces vemos la influencia. Y claro, necesitamos entender que era Galilea de las naciones. En otras palabras, que Galilea era la frontera con las naciones, era lo último, para decirlo de una cierta manera, en el punto norte en cuanto a lo que es Israel. Y es curioso notar que aquí en Capernaum, en realidad fue la sede, para decirlo, de Jesús durante su ministerio, ¿verdad? Entonces, y de ahí eran sus discípulos, ¿verdad? Y le voy a ser sincero, yo, si hubiese sido Jesús, no hubiese elegido esos 12. Hubiese buscado, no. Yo hubiese buscado personas más inteligentes, con más títulos, más riquezas, más poder, etcétera, pero no le plació y no fue así, ¿verdad? Si no fueron personas normales y corrientes, con muchos defectos, y eso es otra cosa que me encanta de Mateo y las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no nos esconde los defectos de las personas, no nos esconde los defectos, ¿verdad?, de los discípulos, sino todo lo contrario. Nos muestra eso, pero al mismo tiempo nos muestra que podemos vencer, que otra vez hemos hablado de eso en las tentaciones de Jesús. Y notamos aquí la cosa, ¿verdad? Pero podemos hacernos la pregunta, ¿a qué fueron ellos llamados? ¿Verdad? Y creo que está claro cuando dice el verso 18-19, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Verso 19, y les dijo, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Venir o seguir a Jesús. Y cuando digo seguir a Jesús, no es nosotros ir a un desfile, ¿verdad? Y estamos marchando y gozándonos en el desfile con Jesús y todo lo demás. Y después regresamos a nuestra casa. Dejamos el desfile y entonces regresamos a nuestra casa y regresamos a nuestra vida, lo que hacíamos antes. Sino en realidad lo que significa aquí, o el sentido es de dar tu vida y seguirlo por toda la vida. La palabra en hebreo era id y haced talmid. Y un talmid era un seguidor o un discípulo de su rabino. Y notamos aquí la importancia cuando Jesús le llama aquí. No le está llamando, como dije antes,
a una marcha de medio kilómetro o de 2 kilómetros o 3 kilómetros, sino que diesen su vida y seguir a Jesús. Por eso es tan importante subrayar esto. Y también notamos un poquito más adelante con Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Seguir a Jesús otra vez lleva compromiso, y no quiero menospreciar el nacer de nuevo, la importancia, pero hay veces que buscamos que alguien nazca de nuevo, predicamos el evangelio y después miramos y buscamos a otro como si fuese una ficha o estamos sumando números, sino en realidad lo que significa es sí, uno necesita nacer de nuevo, pero continuar en el camino, obedeciendo, ser formado por el Espíritu Santo, transformado a la imagen de Jesucristo, como nos exhorta el apóstol Pablo varias veces. Y entonces notamos aquí, y como dije, ¿verdad? Para mí en lo personal, yo no le dirigía ni Pedro, ni Juan, ninguno. Son hombres común, pescadores, nada del otro mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, mira lo que Dios hizo con esas vidas. Sí. Wow. Sí. El seguir a Jesús no es ir a caminar un poquito y regresar o ir a un desfile, es dejar tu vida. Con eso me voy a quedar el día de hoy. Pero no, pues no tengo nada que añadir a eso. Es perfectamente dicho, Doc. Al final de este capítulo, después de que está llamando a sus discípulos, que también hemos cubierto en otros episodios, ¿qué significa eso? Seguir a Jesús. Vemos, en mi Biblia lo tiene como título, la fama de Jesús se extiende, porque por toda Galilea está proclamando el evangelio y sanando toda enfermedad. Entonces, bueno, va enseñando a sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se extendió su fama porque había sacado demonios, había sanado enfermos, paralíticos. Entonces, puede ser que podamos leer eso rápido como, pues obviamente, pues Él es Dios y está haciendo eso, pero su fama se extiende por eso, y eso es lo que lleva a que haya una multitud tan grande en el Sermón del Monte que se reúnen y Él empieza a enseñar, que es lo que vamos a cubrir en nuestro siguiente episodio. Entonces, ¿qué nos puede decir, Doc, sobre esta parte de la fama de Jesús que se está extendiendo al parecer porque está demostrando su enseñanza, el evangelio, pero también su poder a través de la sanidad? Pues primeramente no es algo nuevo en el sentir que solamente vemos en el Antiguo Testamento. Eso lo vemos claramente, ¿verdad? En el llamado, y sobre todo Lucas en el capítulo 4 hace el énfasis y cita a Isaías, ¿verdad? Cuando llega el reino de Dios, el llamado de Jesús, ¿verdad? Que el Mesías va a traer las buenas noticias, y entonces va por una lista de personas enfermas que van a ser sanadas. Y vemos aquí como Mateo, ¿verdad? Nos enseña primeramente cuáles fueron algunas de esas señales, porque tampoco aquí no menciona cuando levantó de los muertos a Lázaro y cosas así, pero señales y milagros, ¿verdad? Es parte, es y serán parte del evangelio. Y quiero tomar un momento de pausa aquí y hablar a hermanos y hermanas en la fe que aman a Jesucristo, que estudian su escritura, que posiblemente no creen en señales, milagros, o han pensado o han sido enseñados que eso era para la época de los discípulos y no es para hoy en día. Queremos, tanto Eli como yo, suplicarte, y queremos invitarte a que escudriñes a fondo las escrituras en cuanto a señales, milagros y prodigios. No es algo que era solamente hace 2000 años, sino es para hoy en día. El testimonio histórico a través de todos estos siglos es sobreabundante, enseñando que señales y milagros acompañan las buenas noticias de Jesucristo. Y si te han enseñado o piensan que eso no es algo para el día de hoy, déjeme darte un testimonio, si me permite, antes de cerrar. En el año 2009, yo tuve una hemorragia grave, donde perdí el 70% de la sangre de mi cuerpo. Estaba a punto de la muerte. Fue abril
16 del 2009, llegó la cirujana al cuarto donde yo estaba, la habitación donde yo estaba en el hospital, y me dijo: mañana vamos a tener que operarte, hacer una cirugía, porque si no vas a morir, o si no, no sabemos lo que vamos a encontrar. Esa tarde, yo le dije a la cirujana, yo le dije: mire, nosotros somos cristianos, danos 24 horas que nosotros podamos orar y ver lo que Dios hace. Y ella me dijo, para mi asombro, le voy a ser muy honesto, me dijo: mira, me parece muy buena idea. Y entonces inmediatamente mi esposa y yo empezamos a llamar personas, mandar emails por los correos electrónicos, diferentes partes del mundo, las personas a orar por mí. Como a las 9 de la noche del 16 de abril, me llamó un pastor amigo mío de Miami. Me llama y me dijo lo que había oído, lo que me pasó. Oró por mí en ese momento. Y mientras oraba, yo sentí o tuve una percepción, me recordé de Marcos capítulo 5, versos del 25 al 35, la mujer con el flujo de sangre. Cuando eso ocurrió, terminó mi amigo de orar por mí. Abro mi Biblia, empiezo a abrir y leer el pasaje bíblico que acabo de citarle, y cuando llego al verso 29, verso 30, donde dice que la mujer fue libre de su azote y fue sanada. Y entonces yo en ese momento dije: Señor, yo sé que tú lo hiciste por mí, por esta mujer, y creo que puedes hacerlo por mí. No vi ningún ángel que se apareció, no hubo luces ni algo espectacular, sino todo lo opuesto. Me dormí. Inmediatamente a las 6 de la madrugada llega la cirujana con todos los médicos, ¿verdad? Los otros médicos y personas de su equipo, y dice: no sabemos lo que ha pasado, pero tú estás totalmente normal. Me dijo: lo único, tu hemoglobina va a tardar unos meses en subir, ¿verdad? Números normales. A los 10 días yo estaba en un avión en camino para predicar el evangelio en Guatemala. ¿Por qué digo esto? Porque queremos que sepas que las señales y milagros y prodigios son para hoy en día también. Dios sigue siendo el Dios que nos ama, sigue siendo el Dios que está con nosotros por toda una eternidad, y sigue siendo el Dios que sana. Si eres de una idea contraria, te respetamos, te amamos, pero sí pedimos: escudriña las Escrituras, como Jesús dijo a los fariseos, porque ellas hablan de él, y la Escritura nos da toda libertad, ¿verdad?, para que podamos orar por los enfermos. Lo vemos también en Santiago, que dice de orar por los enfermos, ¿verdad?, llamar a los ancianos. Y decimos esto, ¿verdad?, porque hay mucho más en el reino de Dios que solamente la vida eterna cuando nosotros morimos y vamos a la vida eterna para estar con Jesús. Por eso queremos animarle muy respetuosamente y con mucho amor: escudriñen la Escritura, ¿verdad? Y es curioso porque aquí nos lleva Mateo a lo que es, como dijiste tú, el mejor sermón de toda la historia. Así es. Es parte clave que estamos resaltando aquí del poder de Dios manifestado a través de Jesús, sanando a las personas, sacando demonios. Por eso se reúne esta gran multitud. Es parte del Evangelio, es parte de el poder y la proclamación de quién es Jesús, mostrando su poder. Por eso también es parte de la evidencia de que Él es quien decía ser. Obviamente el milagro más grande es la resurrección, pero también esos milagros que vemos, ese poder que después Él mismo dice que se lo pasó a sus discípulos, y cualquiera que cree en Él va a poder hacer esto. Y no hay nada en la Biblia así que dice que cesaron estos dones o este poder del Espíritu Santo cuando murió el último apóstol, porque hay unos que quieren hacer esa argumentación. No hay ningún versículo que diga eso.
esa doctrina yo creo que empezó más por experiencias o lo que unos dirían falta de experiencia que después y que también abusos. Reconocemos que sí, han habido abusos, ¿verdad? Falsos maestros, que la Biblia nos advierte de eso. Lo vemos aún en el libro de los Hechos, Simón el Mago, ¿verdad? Y hay otros ejemplos de sí, falsas señales. Y no negamos que Satanás está, como vimos en la tentación, buscando para engañar. ujú, Pero exacto. escudriñen bien las escrituras y verán que la sanidad es para nosotros también. Sí, es parte de dejar que nuestra teología venga de lo que dice este libro, no de nuestras experiencias buenas, malas o falta de experiencia. Nuestras experiencias También. tienen que salir, nuestra teología tiene que salir de aquí, no de nuestros sentimientos o experiencias o opiniones. Entonces, bueno, gracias Doc otra vez por ayudarnos a ver esta primera parte, lo que ahora va a ser lo que conlleva el comienzo del Sermón del Monte en nuestro siguiente episodio y bueno, veremos cuánto podemos cubrir en ese episodio, pero gracias por acompañarnos a todos. Espero que esto pueda ser de bendición para ustedes mientras siguen conociendo más a Jesús a través de la Biblia y nos veremos en nuestro siguiente episodio. Amén. Dios te bendiga, Eliud. Adiós.